mismo quiero presentar un tema en el que se usó algo parecido. Tenemos el sitio del proyecto, que es en Bahía de Caracas, es un puente en el Ecuador, es en la costa, ¿verdad? Tenemos una puente de 1980 metros, de hecho este es el puente más largo del país. Una luz típica de 45 metros, nada fuera de lo normal, y los pilotes tubulares de acero. Entonces, ¿cuál fue nuestro problema? ¿Cuál era nuestro miedo, digámoslo así? ¿Dónde está ubicado Ecuador y Perú para esto? En lo que se llama el anillo de fuego, ¿no? O sea, nosotros somos una zona sísmica muy alta. Si vemos los colores ahí del USGS, miren los colores de sismo que nosotros manejamos. O sea, ya estamos en el top, prácticamente. O sea, estamos aquí, esta es la zona donde está el proyecto, y mire el tipo de nivel de sismo que nosotros podemos manejar, ¿no? La magnitud. Entonces, ya sabemos que esa es una de nuestras preocupaciones. Entonces vamos a un perfil de suelo. Este era el perfil de la pila 37 y pila 40. Y vimos lo siguiente, ¿no? Tenemos el río, tenemos una arena limosa, tenemos una arcilla, y tengan en cuenta el número de golpes para esa arena. La arena generalmente es un suelo que es relativamente competente, ¿no? Y uno está acostumbrado a tener valores más altos. Miren que, o sea, incluso abajo ya tenemos valores de 10, valores de 15, no son, o sea, que una arcilla le den valores similares al de la arena es algo que llama la atención, ¿no? La arcilla, de hecho esa arcilla tiene unos valores relativamente buenos, ¿no? Pero la arena no. Entonces, ¿cuál fue el miedo aquí? Así mismo como en este caso, repito, disculpe hacerlo referencia tanto, pero que el miedo acá es que se queden estancados o que no entren. Nuestro miedo acá, en cambio, era que haya un sismo, o que haga algo, o que algo pase y esos pilotos no aguanten. Porque probablemente como la arena es un material competente, si se lo toma en cuenta para el diseño del pilote, iban a tener buena capacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestro miedo aquí? Que el pilote, en el momento en que haya licuefacción, el momento que haya un sismo, el sismo cause que esa arena se licúe, y que el hecho de que la arena se licúa, en el momento en que la arena se licúa, pierde completamente cualquier tipo de capacidad. Pierde, cero. La capacidad se vuelve cero. O sea, ese pilote es como que queda en el agua. Básicamente, la arena licuada es casi como un material viscoso. Es casi como un agua con un poquito de suelo. Va a tener una resistencia residual mínima, pero no es para soportar un puente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Utilizamos el método justamente que discutíamos, el método observacional. Pilotes de acero con tubulares. Entonces, ¿cuál era la idea? Ok, hacemos una prueba de esas PDA, de las pruebas que son PDA. ¿Por qué las PDA? Porque son rápidas y el costo es menor. Quiere decir que podemos hacerlo en más pilas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos las pruebas de las PDA. ¿Y qué es una de las ventajas que nos da el PDA? El PDA, a los niveles más altos, nos da la distribución de la capacidad. O sea, nos va a decir, por punta ustedes tienen 10% de capacidad. O sea, nos dice, la capacidad total es 100. Por punta tienen 10%. Y nos va dando tramos. En este tramo 10%, en este tramo por fuste 10%, en este tramo por fuste 5, ¿verdad? Entonces se puede hacer un gráfico de esta manera, en el cual tenemos el perfil. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Siendo conservadores, a pesar de que se sabe que la arcilla licuada tendrá algún tipo de resistencia, pero nosotros asumimos que no, que hasta la parte licuada, cero, no hay resistencia, ¿verdad? Y utilizando las pruebas que ya se hicieron, ¿verdad? Las pruebas PDA, el valor que nos da aquí, el valor que el PDA nos dio. Si el PDA nos dice que esta capacidad es tanto, bueno, pues la capacidad es tanto. Y entonces se compara y se ve que por lo menos, en el caso, ¿verdad? O sea, para el caso de un sismo, ¿cuánto va a ser el factor de seguridad? O sea que, porque nosotros sabemos que la arcilla no se va a licuar, la arcilla siempre nos va a dar la capacidad necesaria. Entonces nosotros decimos que mínimo, por ejemplo, con la arcilla tengo un factor de seguridad de 1,75.
Normalmente usamos 3, normalmente usamos 2. Bueno, ahí uno escogerá el valor, digamos que uno dice 2, entonces si todo el proyecto se está manejando con un factor de seguridad de 3, digamos para el sismo, que es un evento extremo, podemos dar un factor de seguridad de 2 tal vez. Y si es que la prueba nos dice, oiga, no, mire que estamos con factor de 1,5, factor de 1, tenemos nuestro plan de contingencia, que es como lo discutíamos, soldar un pedazo más, encarar el piloto un poco más, volver a hacer la prueba, ¿verdad? Y entonces así es como manejamos esto. Y este es un gráfico que yo les quería enseñar porque esta es una de las pilas que se hizo el ensayo varias veces. Para que vean el cambio del suelo, que me parece muy interesante. Este suelo, cuando uno lo cogía, era muy blando, o sea, era como muy blando, como mantequilla. O sea, a pesar de que el número de golpes nos dio un poco alto, pero al manejarlo, ¿no? Al remoldearlo, ¿no? Cuando uno coge el material y lo aplasta, no lo remoldea, era súper blando, ¿no? O sea, llegaba a un valor de remoldeo con una resistencia bien baja, lo que quiero tratar de decir, ¿no? Pero aquí hicimos prueba, ¿verdad? Entonces, lo que estoy comparando aquí es el Q inicial, o sea, la capacidad inicial, con la capacidad en la segunda prueba. Entonces, de la primera prueba medimos esto, ¿verdad? Es 1. La capacidad inicial y la capacidad inicial sobre la capacidad medida es 1, porque ese es el valor base. La segunda vez que hicimos la prueba, había subido a 3.5 veces la capacidad. O sea que si el primer día, el día que lo medimos el primer día, lo medimos y la capacidad era de 10 toneladas, lo medimos después a los 3-4 días y la capacidad ya estaba por las 35 toneladas. Algo que es bien interesante para que piensen en las pruebas y cuándo se las debe hacer, porque piensen en que hay veces que hacemos la prueba muy rápido y como pueden ver los días, mire que esta segunda la hicimos 5 días después y ya tenía 4 veces la capacidad que nos daba el primer día en esas PDA. Y luego con el paso del tiempo, las siguientes las hicimos ya casi cuando debíamos terminar el proyecto, porque esas fueron las primeras, ¿verdad? Avanzamos todos los pilotes y hacíamos pruebas cada 2 o 3 pilas, ¿verdad? Para más o menos mantener el rango. Y el último, ya llegamos a alcanzar a casi 4.5 veces la capacidad. Y este tipo de cosas, obviamente yo considero que esto es un caso muy especial. Este tipo de material que teníamos en este caso se daba para recuperar muchísimo la capacidad, porque en el momento en que hincamos, este material se remoldea, ¿no? Es como que estuviéramos, en el momento en que estás hincando, ese material lo estás cortando completamente, lo estás mezclando completamente, lo estás remoldeando, entonces pierde prácticamente toda su capacidad, toda su estructura. Entonces cuando uno deja un par de días que pasen, ese material solito se vuelve a reestructurar, ¿no? O sea, como que comienza a recuperar, comienza a regresar a su estado en el que estaba y recupera su capacidad. Esto no se va a ver en todos los materiales, pero sí, o sea, este nivel de recuperación no se va a ver en todos los materiales, pero sí se va a ver recuperación. Eso es lo que yo les quiero decir. En las arenas, en los materiales drenados menos que las arcillas, pero igual, se va a ver. O sea, es algo que es importante que tengan en cuenta cuando trabajen con arcilla, porque si hacen la prueba, como estas pruebas PDA, o incluso las pruebas que hacen el número de golpes, cuentan el número de golpes. Si ustedes cuentan el número de golpes el día de la instalación, y ustedes esperan 2 semanas, y traen el mismo martillo, y vuelven a darle al pilote, van a ver que no van a tener el mismo número de golpes al principio. Eso es algo que se llama reinicio. Los primeros 5 o 6 golpes se van a dar cuenta de que el pilote no se va a mover, porque ya ese suelo, si es arcilloso, ¿no? Como que se secó, como ellos los americanos le dicen setup, es como una tixotropía. Entonces el material se seca. Una vez que ya lo golpea lo suficiente, ya ese pilote vuelve a cortar el suelo y ese suelo se vuelve a remoldear y ahí comienza a avanzar. Entonces eso es algo que me parece bien importante que veamos, porque aquí lo podemos ver con números, o sea, con algo que en verdad pasó, no es algo que pudo ser, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí quiero que vean cómo las pruebas sirven, o sea, solo hay que ver para qué las usamos, ¿no? No es solo de usarlas
para que nos dé la capacidad y que nos acepten el proyecto y se acabó, sino que a veces nos puede ahorrar dinero. Porque, bueno, en este caso el constructor o el Estado, como lo queramos ver, nosotros trabajamos para el Estado en realidad como supervisores, pero el Estado se ahorra dinero porque no hay cambios, si no hay cambio de costos, no hay costos agregados. ¿Por qué? Porque se pueden hacer las cosas teniendo un monitoreo, ¿no? Y de forma segura. No estamos aquí, con este método no estamos haciendo nada menos seguro porque tenemos pruebas, todo está ahí probado, y a la vez nos ahorramos haber hecho los pilotes mucho más largos siendo conservativos. Porque tal vez alguien hubiera dicho, chuta, coges esos 30 metros de arcilla y llegas a roca de compuesta y ya. 30 metros de arcilla para un puente tampoco es tantísimo, ¿no? Y dijeron, bueno, y alguien ya, y probablemente hubiera muerto la idea. ¿Por qué? Porque nadie se va a arriesgar a ser demandado por un puente, o sea, es un proyecto de gran calado, ¿no? Que va a salir en los periódicos si algo pasa aquí, pues, ¿no? Nadie se quiere arriesgar. Nosotros, como la parte de la supervisión y el diseño, no nos vamos a arriesgar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a terminar encareciendo las cosas. Pero entonces encontramos un punto medio, ¿no? En el que sí, obviamente las pruebas eran un costo agregado, pero yo creo que se pudo alcanzar, bajar un poco los precios, ¿no? Que en vez de encarecer tanto el tema, ¿no? Y aquí, ¿cómo quedó el puente al final? Ahí está todavía, esperemos que por un tiempo más. La pista anterior, en la Támica, ahí entonces de 30 metros se bajó para el acuerdo, ¿cuántos metros? De más o menos como terminamos, o sea, esta de aquí, por ejemplo, fue como hasta 50 llegó, como hasta 55. Porque estamos tomando el cero de aquí. O sea, hasta por aquí fue suficiente para alcanzar la carga. Porque el suelo tuvo una buena recuperación, a pesar de que era una arcilla, tenía una buena capacidad. Que no es lo normal que uno se espera en una arcilla, pero se pudo ver, o sea, con prueba, que... Entonces es mucho más fácil que alguna vez que alcanzamos la capacidad, regresar y ver por qué pues fue lo que pasó. Entonces revisamos las pruebas y nos dimos cuenta de que el material era tan moldeable y que por eso se recuperó, pero es más difícil que a uno se le ocurra desde el principio, y además que estás asumiendo que el material se va a recuperar. En cambio, en este caso nosotros pudimos ver y regresamos, y con teoría pudimos se podría decir, sustentar, ¿no?, lo que pasó, por qué pasó esto. O sea, la base para la que pasó esto. Una consulta. Cuando uno se pone ya en situación de diseño original, entonces le diríamos, bueno, debió llegar hasta la roca. Ese era tal vez el espíritu. Entonces, como no llegaron, el diseño es solamente por ajuste. Exacto, exactamente. Eso es exactamente lo que pasó. O sea, de hecho, el diseño original pedía barrenados que llegaban hasta la roca. Ahora, ¿qué es la ventaja para nosotros? Aquí hay dos ventajas de haber usado el hincado versus el barrenado. Uno, costo porque el barrenado siempre es más caro. Siempre va a ser más caro en estos tipos de situaciones cuando está el río. Los únicos casos en el que el barrenado es más barato es cuando no hay nivel freático, porque la dificultad del barrenado es el nivel freático. No es que hay que bombear, hay que proteger que no colapse. Es muy difícil, imagínense esas distancias.